Pues bueno, como mencionaron, la ponencia se titula Conciencia Digital, Tecnología Ética y Transformación Social. ¿Qué implica esto? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre qué tipos de tecnologías existen actualmente, sobre todo con la industria 5.0, cómo de alguna forma pueden ser utilizadas, sobre todo desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Es decir, si bien es cierto, la tecnología puede ser aplicada en el ámbito de los negocios, en los ámbitos académicos. Hace un rato mencionaban el tema de inteligencia artificial, por ejemplo. Son pequeños pasos que, si bien es cierto, ayudan. Es importante que todos estos o estas aplicaciones sean llevadas a la perspectiva de apoyo social, es decir, en pro de la mejora de la calidad de vida del ser humano. De lo contrario, se pierde el objetivo. Para empezar, voy a hablar sobre algunas tecnologías que hoy en día se ven en la industria 5.0, como son justo la inteligencia artificial, que es un conjunto de algoritmos que buscan simular tareas que habitualmente hace el ser humano. En otras palabras, busca mimetizarse. Otros son materiales avanzados, que son aquellos que se aplican sobre todo en el desarrollo de nuevos productos para reducir la capacidad, por ejemplo, de esfuerzo que se requiere para mejorar la conducción. Por ejemplo, hoy en día ya muchos dispositivos, sobre todo con baterías, y los vemos con los teléfonos celulares, tienen mejor desempeño que antes, ¿sí? Y esto inclusive con los chips, que hoy en día se desarrollan, se tiene un mejor desempeño. Esto se debe justo a esos avances tecnológicos. Otros son los drones, que si bien es cierto, los conocemos y de alguna u otra forma pueden ser vistos como eh, dispositivos que pueden aplicarse desde una perspectiva de hobby, ¿sí? También es importante que sirven, por ejemplo, para poder operar y poder llevar apoyo, por ejemplo, en zonas donde existen desastres naturales o zonas muy complejas de acceso para el ser humano. La gran ventaja que tienen es que algunos de ellos no requieren realmente operación, sino se mueven de manera autónoma y no requieren piloto. Hay aplicaciones en las áreas de negocios también que ayudan a mejorar sobre todo el desempeño de las personas que los utilizan, como las áreas de inventarios. La tecnología 5G, que hoy en día nos permite comunicarnos y sobre todo permitirnos transmitir información de manera más rápida. Blockchain, que se le llama también cadena de bloques, que es un conjunto de algoritmos que llevan a cabo un registro electrónico y permiten transacciones más seguras. Sí, un ejemplo claro de aplicación de blockchain son las criptomonedas. Robótica, si bien es cierto, conocemos los robots de manufactura que ya tienen tiempo operando en el mercado, hoy en día también existen robots de software que ayudan a simplificar tareas. Por ejemplo, entrar y salir de un sistema tal cual lo haría una persona. Esto permite manipular datos y sobre todo el poder generar y gestionar toda la data de forma más rápida, eficiente y con la menor cantidad de errores, haciendo que el ser humano se enfoque más en lo que son actividades de valor o de aplicación del conocimiento. Impresión 3D, que pues, prácticamente vemos ciertos ya elementos tridimensionales. ¿Y qué ventajas da este tipo de impresoras? Uno, generar prototipos a bajo costo. Dos, generar piezas de manera más rápida y que puedan ser aplicadas en la industria. Y digamos, en el área más social, desde la perspectiva del ser humano, la podemos ver, digamos, en la impresión de juguetes, y puede llevarse también a, a aspectos claves, por ejemplo, como la impresión de piezas que pueden ayudar en algún momento a la habilitación de alguna capacidad humana, en el caso, sobre todo, cuando hablamos de la parte motriz. Biología sintética, ¿sí? La cual busca aplicar principios de ingeniería o sistemas biológicos. ¿Para qué? Para poder mejorar sobre todo la generación de productos y o servicios que mejoren la vida del ser humano. ¿Sí? Hoy en día esta parte de la biología puede aplicarse a lo que son biomateriales que de alguna forma nos ayudan a mitigar el efecto invernadero
Big Data, que es la producción de grandes volúmenes de datos, estamos hablando de petadatos, de tal manera que todo esto pueda ser analizado y procesado en tiempo real. La gran ventaja de este tipo de datos es que nos permiten tener un mayor conocimiento en el menor tiempo posible o información de que va a depender de los tipos de datos que estemos analizando. Si podemos obtener información o podemos tener conocimiento, va a depender de esas bases que estemos en análisis. Internet de las cosas, ejemplo claro que tenemos en casa, Alexa o algún otro tipo de dispositivo que permita la comunicación entre ellos y esa información es almacenada al final en Internet y nos facilita mucho la vida. Tenemos también, por ejemplo, en Internet de las cosas, las casas inteligentes que ya permiten reducir el consumo de energía. Realidad virtual y realidad aumentada, principal diferencia. La realidad virtual lo que hace es que genera un ambiente completamente nuevo y se superpone al 100% a la realidad. ¿Sí? Esos ejemplos, los videojuegos. ¿Sí? Y la realidad aumentada es aquella donde nos permite sobre el aspecto real crear o superponer ciertas características que permiten una mejora. Un ejemplo, vámonos al supuesto de que estuviéramos desarrollando una casa. ¿Sí? Yo tengo toda la estructura y a través de la realidad aumentada puedo ir simulando los acabados, ¿sí? La casa físicamente está, yo entro y empiezo a hacer la simulación. Es un ejemplo de cómo se podría ver, ¿sí? Todo esto al final del día son tecnologías que existen, ¿sí? ¿Qué características tienen que las hace diferentes de la industria 4.0? Uno, se centran en el ser humano, buscan mejorar el bienestar y la calidad de vida. Dos, la resiliencia y sostenibilidad, dado que permiten que tanto desde la perspectiva ambiental como social existan mejores condiciones de vida. Empoderamiento de las personas, dado que permite tomar decisiones y ya no nada más enfocarse en actividades transaccionales o actividades que a lo mejor podrían generar complejidad. Si hablamos de aspectos del ser humano, por ejemplo, en una casa inteligente, podrían evitar el desplazamiento de alguna persona con discapacidad. Ventaja competitiva, desde la perspectiva de empresas, permiten entrar a nuevos mercados, ¿sí? Transformación basada en valor, se enfocan principalmente en el valor que le va a generar al ser humano, no nada más en ya tengo esta tecnología y a ver en qué la usamos. Van enfocadas más en vamos a generar valor con esta tecnología y otra gran ventaja es el costo reducido, sobre todo hoy en día con los avances que existen. Ahora, esto sí que tiene que ver con la parte social. Vámonos ahora a revisar los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, que tienen que ver con no pobreza, igualdad de género, industria, innovación e infraestructura, acción climática, cero hambre, agua limpia y sanitización, desigualdad reducida, la vida bajo el agua, salud y bienestar, energía limpia y asequible, comunidades y ciudades sostenibles, la vida en la tierra, igualdad educativa, trabajo decente y crecimiento económico, responsabilidad, consumo y producción, paz, justicia e instituciones fuertes. Y por último, eh, socios para las metas. De aquí algunos resultados claves de los reportes de desarrollo sostenible, por ejemplo, en términos de fin de la pobreza, podemos ver que a pesar de que se está haciendo un gran esfuerzo, existe dificultad para poder monitorear las formas de pobreza, sobre todo aquellas que son más pequeñas. Si nos vamos a lo que le llamamos la regla del Pareto, el 80-20, ¿sí? Se va a poder con el 20%, pero el otro 80% que tiene que ver con aspectos muy pequeños de pobreza extrema va a ser muy complicado. Aquí es donde la tecnología puede apoyar, hablando por ejemplo de Big Data. Otro, más de un tercio de los trabajadores empleados en África del Subsahara viven con menos de $1,90 al día. Es muy, muy poco. Hambre cero. Dos tercios de las personas desnutridas a nivel mundial viven en África subsahara. Otra parte también en energía limpia y accesible es que 3 billones de personas a nivel mundial carecen de combustible para cocinar y tecnología, y solo el 17% del consumo de la energía total viene de fuentes renovables. Vida submarina, la cantidad
de la actividad oceánica se ha incrementado en 26%. Y vida en la Tierra, un quinto del área territorial de la Tierra y las vidas de 1 billón, mientras que el riesgo de extinción de las especies ha empeorado hasta 10%. Podemos ver que a pesar de que hay objetivos de desarrollo sostenible, es complejo abordarlos todos y abordarlos sobre todo eh, de manera prioritaria los 17, por lo que en estos 17 hay que subpriorizar o ver de qué manera sí podemos lograr esa sostenibilidad. Y para ello, la tecnología juega un papel importante, ¿sí? No hay que hacer de lado que al final la tecnología debe servir para mejorar la condición humana. De aquí, antes de irnos a hablar de cómo la podemos aplicar, quiero entrar primero en el concepto de ética, responsabilidad y tecnología. Primero, la parte de ética. La quiero abordar principalmente desde la perspectiva que estudia la conducta humana específica al comportamiento de los individuos en la sociedad. ¿Qué implica esto? La ética me va a permitir comportarme de cierta manera, ¿sí? De acuerdo a mis valores y normas. Eso es parte de lo que la ética va a abordar. ¿Cómo evalúo yo, por ejemplo, las acciones? ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son esas instituciones en las cuales me muevo que me permiten justamente apoderarme o modificar mis valores para poder aportar valor a la sociedad? ¿Cómo le hago también para que mis rasgos de carácter de alguna u otra forma me ayuden a tomar las mejores decisiones en términos de ética de mínimos? ¿Qué significa esto? Aquellos que beneficien a todos, ¿sí? La parte ética al final me va a permitir utilizar responsablemente la tecnología. ¿Qué significa esa parte de responsabilidad? Hacerme cargo de las consecuencias de mis acciones. Y para ello vamos a hablar aquí de aspectos importantes que ya desde la perspectiva de negocio, de sociedad y por ejemplo, educación, podemos ir viendo como transparencia y responsabilidad, ¿sí? Realmente mostrar la información o los hechos de manera real, en el momento justo, en el momento correcto, sin crear sesgos. Diseño centrado en el usuario, facilitar al usuario el uso de la tecnología. Por ejemplo, muchos de nosotros estamos familiarizados con el uso de ChatGPT. La pregunta es, ¿qué tanto realmente lo utilizamos en términos de explotación? ¿Qué tanto lo explotamos o le sacamos eh, todo el provecho que tiene? Y no nada más lo utilizamos para ciertas consultas que muchas veces esa información trae cierto sesgo, ¿sí? ¿En qué sentido? Dependiendo de cómo haga la pregunta es el resultado que me va a arrojar el algoritmo. Recordemos que tienen que ser entrenados. Entonces, todo eso es parte importante de lo que debemos conocer antes de utilizar una tecnología. ¿Cuáles son esos, por ejemplo, supuestos bajo los cuales se está ejecutando o está de alguna forma extrayendo y dando la información? Para que la persona que la vaya a utilizar tenga claridad de qué está pasando. Cumplimiento legal y regulatorio, hacer las cosas bajo los marcos normativos. ¿Sí? Por ejemplo, hay tecnología que no se puede utilizar en ciertas industrias o en ciertos aspectos porque todavía está muy verde. Sí, una de ellas, por ejemplo, es blockchain, que si bien es cierto, se utiliza en ciertos aspectos, todavía no la podemos utilizar de manera masiva, como para decir, voy a utilizarla ya como para libre mercado y utilizar inclusive las criptomonedas como una moneda válida a nivel global. Les digo, no quiere decir que no se pueda utilizar, pero debemos tomar en cuenta esas consideraciones regulatorias, sobre todo de ciertos países. Justicia y mitigación de sesgo, lo que mencionaba, debemos proveer un eh, marco que nos permita realmente aplicar esta tecnología de manera justa, ¿sí? Y que considere los diferentes tipos de usuario para reducir el sesgo y también con respecto a la información que provee el poder dar ese contexto. Monitoreo continuo y evaluación. Recordemos que la tecnología evoluciona, tenemos que evaluarla continuamente. La creación, desarrollo y democratización en pro de la humanidad. En otras palabras, el que la tecnología esté disponible para todos, ¿sí? Independientemente del sector. Hoy en día sabemos que eso es complicado, sobre todo en países
subdesarrollados o de bajo desarrollo. Privacidad y seguridad de datos, este es un aspecto clave. Y lo menciono sobre todo porque con tecnologías como las de inteligencia artificial, entre ellas ChatGPT, que es más inteligencia artificial generativa, muchas veces se pueden exponer datos de empresas o de personas y hay que ser cuidadosos con eso. No podemos agarrar y decir, sobre todo con el uso de inteligencia artificial generativa, subo esta información, dame el resultado porque puedo estar exponiendo a alguien o a alguna institución. Gobernanza, ética y regulación, deben haber reglas importantes que nos permitan conducirnos de manera ética. Gestión de impactos positivos y negativos. Es importante siempre tomar en cuenta estas consideraciones. Vemos casos, por ejemplo, de personas, sorry si hablo mucho de ChatGPT, pero es la tecnología, digamos, más común hacia todos, pero vemos el impacto de personas que se han suicidado por los resultados de los algoritmos. Sí, digo, no vamos a entrar ahí en detalle, pero es importante tomar en cuenta las consideraciones. Beneficiencia y no maleficencia, utilizar la tecnología para el bien y no para el mal. Sostenibilidad y resiliencia, por ahí mencionábamos, por ejemplo, algunos aspectos de eh, biomateriales, materiales avanzados, el uso de drones, que permitan apoyar más que destruir. ¿Sí? Desplazamiento laboral, el es importante aquí las consideraciones de si voy a utilizar una tecnología que tanto va a mover a el trabajador. Si buscamos que el trabajador se enfoque en actividades que le generen valor y no que lo quiten o que elimine trabajos. Eso es parte importante de la industria 5.0. ¿Sí? Uso responsable, es parte de lo que ya he mencionado. Inclusión, ¿sí? Que personas de diferentes capacidades o inclusive competencias puedan utilizarla. Ultrafalsos, el evitar justamente crear información ficticias o crear problemas derivados del uso de la tecnología. Ahora, esto, ¿cómo ayuda? ¿Sí? Aplicando, digamos, de manera ética estas tecnologías en el desarrollo sostenible o en la implicación social. Primero, estas tecnologías aplican directamente, ¿sí? O se han aplicado en 10 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Entre ellos, los de mayor número son salud y bienestar, energía limpia y asequible, industria, innovación e infraestructura y comunidades y ciudades sostenibles. Y prácticamente lo vemos en muchas ciudades que ya tienen, por ejemplo, sistemas inteligentes, que ya utilizan ciertas energías más renovables, inclusive ya también en cuanto a salud y bienestar, ya tenemos tecnologías que nos permite dar ciertos diagnósticos. Ojo, para todo esto hay que tener reserva, no es nada más de que yo voy, consulto como médico, por ejemplo, y obtengo el diagnóstico de la tecnología. Recordemos que la tecnología también está sesgada por los algoritmos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con todo esto y responsables. Lo digo porque hoy en día vamos a encontrar publicidad que dice, cuidado porque la inteligencia artificial va a reemplazar a los médicos, a los psicólogos, a los docentes, a personas. En realidad no es así, porque para que los reemplace tendría que tener esa parte que tenemos los seres humanos y la tecnología no tiene, que es la parte emocional y que nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Sí? Los que tienen menor número de aplicación son, por ejemplo, no pobreza, igualdad de género, vida bajo el agua y la vida en la tierra. Consideremos que todo esto al final juega un papel importante, ¿sí? Por ejemplo, la Big Data aplica al 100%, por ejemplo, para el monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible y ahí tiene que entrar Internet de las cosas para que pueda proveer los datos adecuados. La inteligencia artificial, por ejemplo, es importante. De los ejemplos que les voy a poner en la siguiente lámina, más del 50% la están aplicando. Blockchain, por ejemplo, se aplica en un 25%. Internet de las cosas un 33% y materiales avanzados un 10%. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Aquí podemos ver un mapeo de las aplicaciones de la industria 5.0 con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, hablando en términos de computación cuántica. ¿Qué significa eso? Hacer cálculos matemáticos más rápidos y de manera óptima utilizando ciertos materiales. ¿Sí? Ahí es donde también entran los nuevos materiales o materiales avanzados. ¿En qué ayuda? En la parte de uno, ya ni siquiera veo yo aquí, pero bueno, es acción climática,
y la otra es la parte de la energía, ¿sí? Vemos aquí también que hay un gran impacto en la vida bajo el agua. ¿Qué significa todo esto en términos de aplicaciones? Podemos ver, por ejemplo, la aplicación en cuanto a infraestructura, en cuanto a rescate genético y modificación de genoma para, por ejemplo, lo que son este, que se están extinguiendo, ¿sí? Otra es para la reducción de biocontaminantes, emisiones bajas de gases invernaderos, sistemas de fibras y alimentación punta a punta automatizada. En otras palabras, podemos ver ya ciudades que utilizan mucho la tecnología para estar interconectadas, para crear justamente materiales a bajo costo que permitan mejorar la calidad de vida y mitigar el impacto ambiental y efecto invernadero. Podemos ver, por ejemplo, químicos de cero emisiones relacionados con acero, aluminio, cemento, ¿sí? Que ayudan de alguna manera a mitigar el efecto. ¿Por qué me enfoco muchísimo en el efecto invernadero? Porque justamente estos objetivos de desarrollo sostenible, además de ir hacia la parte social, van hacia el efecto del cambio climático, que sabemos que hoy en día es un aspecto crucial para todo el mundo y que nos está pegando fuertemente. Porque lo vemos en cómo cambian las estaciones del año, los problemas que hay con las cuestiones climáticas, áreas donde llueve más que antes, áreas donde llueve menos, áreas donde la temperatura se ha incrementado fuertemente y que ya se está haciendo que el planeta sea desequilibrado, ¿sí? Entonces, todo esto nos tiene que ayudar generando un impacto climático positivo, por ejemplo, al mitigar este impacto ambiental, a mejorar nuestra calidad de vida, además de que podemos aplicar la tecnología para mejorar y también esa misma calidad de vida, si nos vamos a los entornos educativos, por ejemplo, si de investigación, nos debe ayudar a poder desarrollar de manera más rápida, uno, investigación, y dos, y poder mejorar la calidad educativa. Y esto a su vez se vuelve un ciclo que nos va a ir permitiendo mejorar de manera continua. Sí, todo esto está basado en investigación de campo, es decir, en investigación que de alguna manera a mí me ha tocado ver, es cierto, desde la perspectiva de empresas como consultor, pero también desde la perspectiva de investigación, en las cuales me ha tocado ver ya ciertos aspectos que hoy en día se están estudiando, ¿sí? Y para eso es importante considerar qué tan confiables son las bases de datos. Aquí es un aspecto clave. Por ello, también hay que considerar qué aspectos dentro de la industria están creciendo, cuáles no, y hay que ser cuidadosos nuevamente con la información que se despliega, ¿sí? Hago hincapié en todo esto porque hoy en día sabemos que en redes sociales y en todos lados encontramos información de todo tipo y es ya difícil identificar entre qué información es cierta y qué información es falsa. Sin embargo, si aplicamos la tecnología y sobre todo el razonamiento adecuado, nos vamos a dar cuenta que podemos discernir entre ello, pero hay que hacer un análisis, ¿sí? Cosa que muchas veces no se hace. En general, esto es lo que yo traía como parte justamente de esta parte ética y de desarrollo sostenible, que no lo veamos nada más como voy a aplicar dentro de la parte ética el uso correcto de ChatGPT a referenciar correctamente, sino también cómo le hacemos para que estas tecnologías nos ayuden a impactar positivamente a las personas. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho su excelente presentación, doctor Félix, y tenemos algunas preguntas para usted en nuestro chat. La primera dice, ¿qué habilidades digitales deberían enseñarse desde la escuela? Ok. Algunas habilidades importantes son, por ejemplo, el uso de analítica de datos. Otra parte importante es el manejo de tecnología, que de hecho ya muchas universidades o instituciones lo están haciendo, que es el uso de inteligencia artificial generativa, pero de manera responsable. Sí, no evitarlo porque al final va a haber un mal uso, sino al contrario, promoverlo para que se pueda usar de manera adecuada. Otra parte es la parte de automatización más de software. Sí, es cierto que hay carreras enfocadas a hardware, pero automatización de software como parte transversal, de tal manera que tengamos una utilización adecuada de las herramientas.
Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, qué medidas deben adoptar las empresas para utilizar los datos de manera ética? Una de las medidas que de hecho muchas empresas ya están aplicando son los temas de ciberseguridad, políticas y procedimientos relacionados con seguridad de datos, con utilización de datos, sobre todo, aplicar las regulaciones, bajarlas a políticas y procedimientos, sobre todo si utilizamos dispositivos propios, lo que le llamamos el Bring Your Own Device o BYOD, de tal forma que las personas sean conscientes, que también es eso, concientizar, crear capacitación de concientización del uso de información para que pueda ser clasificada como confidencial, privada, pública y los empleados sepan cómo tratarla. Muchas gracias. Y la última pregunta dice, ¿de qué manera la inteligencia artificial está transformando la sociedad? Podemos verla desde el aspecto positivo y negativo. Negativo. Me ha tocado ver, por ejemplo, personas que ya van y tratan de encontrar un diagnóstico a sus problemas con ChatGPT. Hay personas que los están utilizando para, por ejemplo, conversar y prácticamente se están eliminando la parte humana o están creando imágenes falsas o información falsa. ¿Sí? Ahí hablamos de los ultra negativos. También, por otra parte, dentro de los aspectos positivos, ayudan, por ejemplo, sobre todo en la industria farmacéutica, a rápidos elementos de investigación y desarrollo, desarrollo de nuevos productos, reducción de tiempo de salida al mercado. También ayuda, por ejemplo, en términos educativos, a mejorar el aprendizaje. Un ejemplo que yo les doy, yo a mis alumnos les digo, aquí está el examen, pero tomen en cuenta que si llegan a utilizar inteligencia artificial van a encontrar ahí la respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque como les digo, la información viene sesgada. Entonces es importante siempre tener en cuenta qué me está dando y por qué me lo está dando así la inteligencia artificial. Otro aspecto positivo es que ayuda también a generar ideas de manera más rápida. Eso me ayuda a mí a innovar, pero de nuevo, me sirve como una base. No debo usarla como el, la información final o conocimiento final. Yo tengo que generar el conocimiento al final al aplicar esa información a mi contexto. Esa es parte importante, sobre todo en el aula.